queremos trasladar en nombre del Gobierno nuestra máxima sorpresa por las declaraciones que ha hecho esta mañana el señor Molina, el secretario general de Podemos en Castilla-La Mancha. Desde el Gobierno regional estamos convencidos de que la decisión que ha comunicado el señor Molina no se debe a la situación política de la región, sino que son circunstancias ajenas a Castilla-La Mancha las que le han llevado a comunicar esa decisión, porque no es entendible que hace apenas una semana estuviéramos aprobando el techo de gasto en las Cortes de Castilla-La Mancha, que durante la semana pasada estuviéramos negociando, yo mismo y el consejero de Hacienda, con Podemos, los presupuestos para el año 2017. Sin ir más lejos, el pasado jueves el consejero de Hacienda, durante el transcurso del Pleno, mantenía reuniones con personas de Podemos para hablar de los presupuestos del año 2017 y unos días después se hable de la ruptura del acuerdo de investidura. Un acuerdo de investidura que tiene 72 medidas, de las cuales 41, es decir, el 57%, están cumplidas. Y algunas de las que no están cumplidas se acordó, no solo con Podemos, sino con el resto de formaciones políticas, trasladar su desarrollo hasta que hubiera un nuevo gobierno en España. Me estoy refiriendo, obviamente, a la reforma del Estatuto de Autonomía, de la ley electoral y de la ley del Gobierno, aunque en este último caso se está tramitando una comisión, se está trabajando una comisión parlamentaria. Por lo tanto, no sirve como justificación la situación política en Castilla-La Mancha para esta decisión que, insisto, ha comunicado el señor Molina. Desde el primer momento, desde el minuto cero, este ha sido un gobierno que ha trabajado por el cambio en Castilla-La Mancha, que ha estado cumpliendo los acuerdos y que sigue trabajando en la recuperación de derechos y en la recuperación de servicios públicos. Desde el primer momento hemos estado trabajando por las personas que peor lo estaban pasando en esta comunidad autónoma, con ese plan extraordinario de empleo que ha llegado a más de 15.000 personas. Hemos estado trabajando por recuperar profesionales en la educación y en la sanidad, reduciendo ratios en educación, reduciendo listas de espera, recuperando inversiones imprescindibles para el futuro de nuestro sistema sanitario y también haciendo esfuerzos importantes en un plan de lucha contra la pobreza, incrementando el importe del ingreso mínimo de solidaridad o implementando programas de lucha contra la pobreza infantil. Insisto, esa decisión no se corresponde con la realidad política que se vive en Castilla-La Mancha. Y a partir de aquí cabe hacer una reflexión, y es que si alguien quiere utilizar a Castilla-La Mancha como moneda de cambio o como rehén por la situación política nacional, se equivoca y mucho. Se está equivocando de una manera importante. Es más, yo creo que esta decisión produce unas dudas importantes sobre la fiabilidad de quienes pretenden formar un gobierno en España, que rompen los pactos en aquellos territorios en los que precisamente se está trabajando para la recuperación de los derechos sociales y para la recuperación de los servicios públicos. Por lo tanto, este también es un mensaje muy claro que queremos dejar desde el Gobierno de Castilla-La Mancha. Si alguien quiere utilizar a esta comunidad autónoma como moneda de cambio o como rehén, no estamos dispuestos a ello. Nosotros vamos a seguir trabajando para cumplir los acuerdos, tanto el de investidura como los acuerdos en materia de presupuestos. Y esperamos que después de ese proceso de reflexión que ha pedido el señor Molina en su comparecencia de esta mañana,
podamos seguir abordando con absoluta normalidad los asuntos y los proyectos de ley sobre los que estábamos trabajando. En ese sentido, les adelanto que el Gobierno de Castilla-La Mancha no se va a distraer de su trabajo diario para la recuperación social, para la recuperación económica de Castilla-La Mancha, y vamos a seguir trabajando. Y esperamos que después de ese proceso de reflexión que ha pedido el señor Molina podamos sentarnos a hablar de los proyectos en los que estábamos trabajando. Fundamentalmente estábamos con los presupuestos del año 2017, que incorporan cuestiones importantes para seguir avanzando en esa recuperación social. Incorpora un programa de garantía de rentas en Castilla-La Mancha. Incorpora actuaciones para avanzar todavía más en los planes de rescate habitacional, para seguir avanzando en la reducción de ratios en educación o la ampliación de contratación de los interinos hasta el 30 de junio, que contempla un plan de inversiones en materia educativa o que contempla, por ejemplo, la materialización del acuerdo con los sindicatos de la función pública del 1,5% de sus retribuciones para compensar la tasa cospedal, que, por supuesto, contempla la continuidad de los planes de empleo dentro de ese programa de garantía de renta. Por lo tanto, seguimos trabajando, seguiremos trabajando, y lo que pedimos es que ese proceso de reflexión sea lo más breve posible y se haga pensando exclusivamente en los intereses de Castilla-La Mancha. Por mi parte, nada más, y nosotros sí admitimos preguntas. Estamos a su disposición. Sí, buenos días. ¿Ustedes creen que Pedro Sánchez también puede estar detrás de esta decisión? Vamos, yo creo que me parece simplemente pensar en ese hecho absolutamente abominable. Después, no creo que, vamos, no quiero ni contestar la pregunta, porque simplemente el pensarlo se me ponen los pocos pelos que me quedan con los carques. No, pero no le digo que lo piense, digo que si piensan que está detrás. O sea, no le digo que Vamos. Y ha dicho que la noticia le ha producido mucha sorpresa. ¿Perdón? Ha dicho que la noticia le ha producido mucha sorpresa, no se oía nada en absoluto, y después de anunciarse ha habido algún contacto telefónico personal. He llamado en 2 ocasiones al señor Molina, pero no he podido contactar con él. No sé si estaría atendiendo medios de comunicación o haciendo alguna otra tarea. No sospechábamos nada en absoluto. Es más, el jueves trasladamos a los representantes de Podemos las dificultades que nos preveíamos que nos podía poner el Ministerio de Hacienda para la aprobación de los presupuestos en el año 2017, después de las últimas conversaciones del consejero de Hacienda con el secretario de Estado, y ellos mismos nos dijeron, pero bueno, esto no es óbice para que sigamos trabajando para tener preparado el proyecto de presupuestos. Esto se ha tomado la decisión este domingo, y por razones que nada tienen que ver con la situación política de Castilla-La Mancha. Entendemos que tras el proceso de reflexión que ha iniciado Podemos, en el caso de que hubiera nuevas negociaciones a partir del mes que sea, me imagino que será a partir del 31 de octubre, el PSOE ya no estará en la misma posición cuando se siente con Podemos aquí en Castilla-La Mancha, ¿no? Evidentemente. Bueno, nosotros queremos seguir trabajando para recuperar servicios y recuperar derechos sociales en Castilla-La Mancha. Y bueno, pues esperemos que esto sea una mala pesadilla de alguien de Podemos y que podamos volver a recuperar la normalidad lo antes posible. ¿Eso significa que si ellos vuelven a plantear un pacto otra vez de gobierno, de investidura en este caso, ustedes entrarían y firmarían también? Bueno, depende cuál sea el planteamiento. Nosotros, siempre y cuando no vaya en contra de lo que es nuestra propuesta, nuestro programa de gobierno, lo hicimos una vez y lo seguiremos haciendo, porque creemos que es bueno para Castilla-La Mancha que haya un gobierno que impulse cambios importantes en esta región con respecto a lo que se estuvo haciendo en la anterior legislatura. ¿Será o no una injerencia de Podemos a nivel nacional? ¿Y usted cómo valora esta actitud, sin llamadas de teléfono, sin de esta manera en la que se ha hecho, hablando hasta la semana pasada? ¿Le parece serio? No, incluso de cierta deslealtad. Por eso
me sorprende que si alguien pretende utilizar esta forma de actuar, tenga credibilidad para pedirle a alguien que pacte con él un gobierno, porque estamos viendo que las decisiones que toman después nada tiene que ver con la ejecución de los programas de gobierno que se han pactado, de los acuerdos de investidura, y por lo tanto creo que en ese sentido la fiabilidad puede ser bastante escasa. Y podría ser también un poco más claro a la hora de decir en qué situación pone esta iniciativa de Podemos de esta mañana, este anuncio a Castilla-La Mancha de las relaciones, a pesar de que haya dicho que un periodo de reflexión. ¿Cómo se puede anunciar una ruptura y un periodo de reflexión al mismo tiempo? Bueno, pues esperemos que reflexionen. Yo creo que la propia escenificación de esta mañana, de la comunicación, de la decisión que se ha tomado, pone muy de manifiesto que no es una decisión tomada aquí en Castilla-La Mancha, sino que aquí se ha comunicado la decisión que se ha tomado en otro sitio. Y por eso se plantea abrir simultáneamente un proceso de reflexión. Yo me quedo con esa parte positiva, me quedo con la parte positiva de abrir un periodo de reflexión para volver a recuperar la normalidad en las relaciones, porque hay muchos problemas todavía que resolver, hay muchos asuntos encima de la mesa. Les he relatado algunos de los que incorpora el proyecto de ley de presupuestos, que queríamos que supusiera un nuevo avance en recuperación de derechos y dar un impulso también a la inversión pública en Castilla-La Mancha, empezando fundamentalmente por la inversión en el sector educativo para la sustitución de los barracones. Creíamos que esto iba en buena dirección. Yo, insisto, me quedo con esa parte positiva de lo que ha ocurrido esta mañana. Sí, me gustaría saber si han hablado con Pedro Sánchez esta mañana después del anuncio que ha hecho aquí Podemos, primero, y segundo, ¿ha anunciado ya que va a haber, han convocado el Congreso Federal? ¿Debería seguir siendo Pedro Sánchez el secretario general del Partido Socialista? Bueno, eso lo tienen que decidir los militantes del Partido Socialista. Nosotros como gobierno ahí tenemos poco que opinar. Como militantes opinaremos en su momento. No hay más que decir. Sí, perdón, también se ha dado una advertencia al gobierno de Castilla-La Mancha diciendo que tienen que saber que no pueden gobernar solos. ¿Tiene ese tipo de relaciones? Pues creo que cada vez se pone más de manifiesto lo que estaba diciendo, y es que alguien desde Madrid quiere tomar como rehén al gobierno de Castilla-La Mancha, y desde el gobierno de Castilla-La Mancha no lo vamos a permitir. ¿Cómo va a afectar a los presupuestos de Castilla-La Mancha? Se supone, que ahí está el consejero de Hacienda, que se van a prorrogar. Obviamente, si no se aprueban los del 2017 antes y se publican antes del 1 de enero, habrá que prorrogar los del 2016 a lo largo del 2017. Esto no es nuevo, ya ocurrió en 2 ocasiones en Castilla-La Mancha y ha ocurrido en otras comunidades autónomas. En ese sentido, yo creo que también hay que lanzar un mensaje de tranquilidad. Seguirá funcionando los servicios públicos en Castilla-La Mancha con absoluta normalidad. Habrá dificultades para recuperar nuevos derechos que estaban incorporados en ese proyecto de ley de presupuestos, y que si finalmente se materializa la ruptura, pues tendrán que explicar por qué quieren que sigamos adelante con ello. ¿Consideran ustedes que tienen que reflexionar también? Pues sí, probablemente haya que hacer algún tipo de reflexión, vista las reacciones que tenemos por parte de los representantes de Podemos cada vez que hay una circunstancia en la política nacional, porque cuando se produjeron las elecciones generales también tuvimos alguna dificultad, las últimas elecciones generales, también surgieron ahí unos días de ciertas dudas, y yo creo que en ese sentido pues deben de tener en cuenta que la situación política nacional siempre afecta al resto de los ámbitos, pero hay que tener la suficiente capacidad de análisis para abstraerse de la situación política de Castilla-La Mancha y tomar las decisiones en función de lo que interesa a Castilla-La Mancha. Más cosas. Algunos digitales dicen que el enfrentamiento de la Dirección Nacional de Podemos
amenaza el liderazgo de García Molina aquí en Castilla-La Mancha, que por eso ha tenido que tomar esta decisión. Bueno, eso tendría que explicarlo el señor Molina. No es la justificación que ha dado. Es verdad que Podemos en Castilla-La Mancha también está con ciertas tensiones internas, pero esa no ha sido la justificación que ha dado el señor Molina. Habría que preguntarle a él. Más cosas, más dudas. ¿Nada más? Sí, una cosa. ¿Les sorprende que en otras comunidades Podemos se siga manteniendo al lado del Partido Socialista y que precisamente aquí haya sido donde se haya producido la ruptura? Bueno, por algún sitio tenían que empezar y desgraciadamente han elegido Castilla-La Mancha. Yo, insisto, espero que después de ese periodo de reflexión las aguas vuelvan a su cauce, porque no hay razón objetiva en Castilla-La Mancha para que no sigamos avanzando en el cambio social que se estaba produciendo en Castilla-La Mancha. ¿Está el presidente Cabrera? Pues hombre, digamos que ha tenido días mejores que el de hoy. Pero yo creo que la sorpresa no ha sido solo del gobierno de Castilla-La Mancha. Yo creo que la sorpresa ha sido generalizada en la región, empezando por ustedes esta mañana en la propia comparecencia. Es decir, no veníamos de unas semanas de una tensión insoportable entre el grupo de Podemos y el gobierno de Castilla-La Mancha, ni mucho menos. Yo creo que hoy la sociedad de Castilla-La Mancha está sorprendida por la decisión que ha comunicado el señor Molina esta mañana. Y de la que no ha hablado todavía con él. Yo lo he llamado en 2 ocasiones esta mañana y no he podido hablar con él. Entiendo que tendría otra cosa más, estaría haciendo algo más urgente. Seguiré intentándolo, yo seguiré intentándolo porque no tengo problemas en hablar con nadie. ¿Y qué le va a pedir una vez que ya sale de ahí? Bueno, pues que esa reflexión, le pediré que, si es posible, me avance algo más de las reflexiones que está haciendo y que la haga cuanto antes, y que cuanto antes volvamos a la normalidad parlamentaria, porque la normalidad de la gestión del gobierno, les insisto, que seguiremos trabajando como lo hacíamos hasta ayer mismo.